Muy buenas tardes, tal como lo estaba haciendo, les vamos a entregar el reporte de la situación regional de la pandemia del coronavirus. En primer lugar, quisiera recordarles que en el día de hoy, a partir desde las 22 horas, se termina la cuarentena de la ciudad de Punta Arenas, pero a las 22 horas también parte el toque de queda, por lo tanto, recién cuando se levante el toque de queda a las 5 de la mañana del día viernes, vamos a quedar sin esta restricción de movilidad. Pero esto no significa que todo va a quedar libre, hay que recordarles que van a seguir existiendo los cordones sanitarios para poder desplazarse. La ciudad de Punta Arenas va a estar con este cordón, que va a ser un cordón bastante estricto para poder circular. Sobre los permisos temporales que se han estado otorgando para poder desplazarse durante la cuarentena y los salvoconductos, en el tema de los permisos podemos volver a insistir en que la cantidad de los permisos no ha bajado, se ha mantenido constante, del orden en el día de ayer de los 14.475, de los cuales 13.336 fueron entregados por la comisaría virtual y 139 se hicieron a través de la comisaría presencial de Carabineros. Los salvoconductos también han mantenido el mismo comportamiento. En el día de ayer se entregaron 769, de los cuales 756 se obtuvieron a través de la comisaría virtual y solamente 3 a través en forma presencial. Por otro lado, se han seguido produciendo los hechos de personas que incumplen estas medidas restrictivas que ha puesto la autoridad sanitaria, que como lo hemos dicho en tantas ocasiones van en beneficio de la salud de la ciudadanía y de las personas. En el día de ayer se registraron 3 casos de personas que infringieron la cuarentena, mientras que también tuvimos 4 personas que infringieron el toque de queda. 2 personas de estas fueron de la ciudad de Puerto Natales, una de Porvenir y otra de Puerto Williams. La gente aquí en la ciudad de Punta Arenas ayer se portaron bastante bien. Tal como les decía, si bien en el día de hoy en la noche termina la cuarentena, van a seguir existiendo medidas restrictivas y que va a haber que cumplirlas, como es el toque de queda, va a seguir manteniéndose entre las 22 y las 5 horas de la mañana de todos los días, mientras dure esta medida de excepción. Por otro lado, también quiero recordarles el uso obligatorio de las mascarillas, tanto en el transporte público como privado pagado, así como en los supermercados, farmacias, bancos, establecimientos de salud y también al circular en la vía pública. El uso de las mascarillas es obligatorio en algunas circunstancias y en otras también se hace una necesidad para la autoprotección. Por otro lado, el cierre de las fronteras del país se siguen manteniendo, por lo tanto no se puede ingresar al territorio nacional desde otro país vecino y como tampoco salir. Los servicios de delivery, tal como lo dijimos ayer, que han tenido un auge durante esta pandemia, ¿no es cierto?, por las restricciones de movilidad, pueden funcionar ahora en horario de toque de queda, que es desde las 10 de la noche hasta las 0 horas para poder entregar sus productos, especialmente lo que es de la alimentación. Este fin de semana se viene el día domingo, precisamente se celebra el Día de la Madre, y en otras ocasiones muchas personas que acuden a los recintos santos, ¿no es cierto?, a los cementerios para saludar a sus madres. En esta ocasión no va a poder ser posible, dado que todos los cementerios, tanto los municipales como los privados que existen en la región, van a permanecer cerrados para esta ocasión. Como lo hemos dicho, estas medidas que se toman son medidas dinámicas, y por eso vamos a ir informando todos los días cuáles son las situaciones en que nos vamos encontrando y qué es lo que puede ir cambiando o no. También quiero manifestarles que, como les decía, el cordón sanitario tiene como objetivo minimizar y limitar el riesgo de contagio hacia otras provincias de la región. Por lo tanto, tal como lo decíamos ya en el día de ayer, aquí lo que no se trata es de que las personas, una vez que se libere la ciudad de Punta Arenas de la cuarentena, puedan salir y decir: yo voy a ir a visitar a mi amigo en Puerto Natales, el que está en San Gregorio, o ir a Tierra del Fuego. Esto limita el desplazamiento.
La restricción de ir a una segunda vivienda también sigue vigente. Así que como gobierno regional les volvemos a reiterar el llamado a ser responsables y que esta lucha contra esta pandemia tenemos todos que poner de nuestra parte y la vamos a ir sobrellevando cuanto mejor cada uno de nosotros como ciudadanos acoja y cumpla las medidas que la autoridad sanitaria nos está pidiendo. Lo que tenemos que hacer, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es cumplir esto para no estresar o sobrecargar el sistema de salud. El sistema de salud en el hospital regional a causa de esta enfermedad ha estado reaccionando bastante bien. Ustedes saben, hemos tenido que sacar pacientes hacia otras regiones. Hoy día tenemos alguna capacidad de cama, pero no porque nos estén liberando de la cuarentena vamos a salir a exponernos que tengamos que hacer algún problema al hospital. Así que también ahí hay que ser bastante consecuentes y responsables. Por otro lado, creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con este tema de esta pandemia, ¿no es cierto?, con este virus que va a estar presente en nuestra sociedad. En la región y sobre todo aquí en la ciudad de Punta Arenas siguen habiendo personas que tienen el virus activo, están todavía contagiadas y están en el proceso de la enfermedad. Por lo tanto, ese virus está aquí en nuestra comunidad presente. Y eso es lo que se trata de evitar, el contagio y esparramarlo a través de la restricción y el confinamiento, ¿no es cierto?, y el distanciamiento social. Así que, por otro lado, para terminar, quiero agradecerle a todo el personal de salud que ha estado trabajando arduamente y que lo va a seguir haciendo para que el resto de la ciudadanía y las personas que se enferman puedan salir adelante. Así que muchas gracias por ellos, al igual que los trabajadores de otras empresas de servicios básicos que siguen cumpliendo con sus labores. Muchas gracias y Magallanes, quédate en casa. El ministro mencionó, cuando se mencionó obviamente el levantamiento de la cuarentena, ¿se escucha? ¿Sí? El ministro mencionó que cuando se levantó la cuarentena, específicamente Punta Arenas, habría tenido, o fue gracias a medidas de éxitos. ¿Cuáles son esos éxitos que él menciona que permitieron, por supuesto, el levantamiento de esta cuarentena? Bueno, puede considerarse un éxito, ¿no es cierto?, el que ya llevábamos un par de días con que el número de personas contagiadas iba a la baja, ¿no es cierto? Pero tal como lo hemos manifestado, estas cifras son dinámicas. Ahora, ese es uno de los factores que se toman en cuenta. Hay muchos otros factores que se analizan y se determinan para tomar estas medidas. Y por último, intendente, ¿podría un poco explicar, a raíz de esta cuarentena, qué va a suceder con el comercio? ¿Qué comercio puede abrir? ¿Cuál no? ¿Se abren todos a partir del día viernes? Eso es verdad. No, no se van a poder abrir todos los comercios, obviamente, porque hay que pensar que estamos con un cordón sanitario, que eso también implica ciertas restricciones. Así que nosotros estamos trabajando con la autoridad sanitaria y con economía para poder determinar y tener claro de aquí ya a mañana para ver cuáles son los locales, los comercios que van a poder trabajar, que no sean de primera necesidad como son los que lo siguen haciendo. Pero van a tener que tomar las medidas restrictivas, ¿no es cierto?, y sanitarias correspondientes. En respecto a la cantidad de permisos totales de personas detenidas durante todos estos periodos de cuarentena que estuvimos acá en Punta Arenas. Sí, bueno, en permisos totales que se otorgaron durante este periodo de la cuarentena estamos llegando al orden de los 430.000 más o menos. Y las personas detenidas tanto por infringir la cuarentena como por el toque de queda, de acuerdo a lo que informó Carabineros, están del orden de los 600 y hasta la semana pasada ya llevábamos sobre 500 personas citadas a los tribunales. Además, no sé si tiene la cifra de aquellos conductores que fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad mientras estuvo rigiendo esta medida. Hubo un número, en este momento no tengo en mente cuál fue la cantidad, pero sí ese fue un factor también de muchas de las personas que fueron detenidas por estar, sobre todo en el toque de queda, que estaban manejando bajo el estado del alcohol. Por último, ¿cuáles son finalmente ahora la cantidad de querellas presentadas? El otro día ya nos decía unas cuantas, pero han ido sumando con el paso de los días. Bueno, hasta ayer y hoy día en la mañana teníamos las 5 que les mencioné,
¿no? Y el abogado está trabajando en los otros casos para ver si ameritan o no presentar una querella a esas personas. Ok, perfecto. Gracias, intendente. Gracias. Buenas tardes, intendente. Esta mañana tuvimos la oportunidad en la radio de conversar con el doctor Ramón Lobo, geriatra y consejero regional. Y él hacía también una crítica a la llamada o mal llamada, a su juicio, cuarentena. Él señalaba que esto no fue una cuarentena, que fue prácticamente un confinamiento, que algunos cumplieron y que otros no. Pero también dice que así como se ha criticado a la comunidad, también el Estado dijo, tenía que hacerse también un mea culpa y una autocrítica. Principalmente porque teniendo facultades como para asegurar abastecimiento y asegurar otro tipo de ayuda, no se hizo en este tiempo de cuarentena. Y en ese mismo aspecto yo le pregunto, ¿hay también una autocrítica por parte del Estado que usted representa el día de hoy en torno a haber evitado una gran cantidad de salidas de la gente a la calle? A ver, yo creo que siempre hay la oportunidad de hacer una autocrítica y de que a lo mejor las cosas que uno está haciendo las podría haber hecho mejor. Pero hoy día lo que nosotros estamos haciendo es aplicar las condiciones y la situación que tenemos, la legislación lo que nos permite hacer. Yo sé que muchas personas han criticado y dicen por qué no limitaron más o se pusieron más exigentes con la entrega de los permisos. Lamentablemente eso es algo que no está en nuestras manos. El sistema de permisos a través de la comisaría virtual es algo que está centralizado a nivel nacional y rige para todo el país en forma igual. Y nosotros no podemos entrar a interferir en eso porque esa es la situación. O sea, yo entiendo y a lo mejor a uno como persona también le habría gustado haber podido tomar otro tipo de medidas, pero también así como nosotros tenemos cosas que hacer, las personas que infringen esto tienen algunos derechos que tampoco uno puede vulnerárselos. Intendente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. Ayer la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine emitió un comunicado instando a las autoridades a poder aplazar el regreso y la apertura, sobre todo del Parque Nacional Torres del Paine. Ya también es sabido que también dentro de los parques nacionales acá de la región que va a aperturar va a ser Yendegaya. Yo quería saber, ¿no existe cierto grado de confusión respecto al mensaje que está entregando el gobierno con esto de retorno seguro, pero que a la vez también nos llama a la ciudadanía a mantener un distanciamiento social, a mantener un confinamiento, y más aún cuando las asociaciones propias del turismo no están viendo con buenos ojos la apertura de estos servicios como Torres del Paine o Yendegaya, que finalmente van a traer a que se vuelva a reactivar el turismo y vuelva a traer más gente hacia esas comunas? A ver, yo creo que hay que hacer una diferenciación en lo que es hoy día el Parque Nacional Torres del Paine y lo que son los otros parques o reservas o monumentos que se habló que se iban a comenzar a abrir. Muchos de estos, tal como tú lo mencionas, el Parque Yendegaya es un parque que hoy día no recibe visitación, es la gente que va a conocer la ruta de Vicuña y Yendegaya, pero tampoco pueden ingresar porque el Cuerpo Militar del Trabajo está trabajando y no están trabajando, no se permite el acceso. Por lo tanto, ese parque no. El parque de Agostini, que también está en esa considerada, es un parque que en el verano, cuando están los cruceros trabajando, recibe visitación, el resto del año no recibe porque la corporación tampoco no tiene ni siquiera personal ahí. El tema del Parque Nacional Torres del Paine, que se estaba pensando abrirlo o se dice para fin de mayo, yo creo que es una situación que van a ir analizando el Ministerio de Agricultura con la CONAF, cómo se vayan dando las situaciones, y tengo entendido que la CONAF está conversando justamente con las autoridades, con los alcaldes de Puerto Natales, de Torres del Paine y también con las asociaciones para ver qué medidas se van a tomar. Esto no significa que el parque se vaya a abrir y vamos a tener una gran cantidad de gente, sino que lo más probable es que en un principio pueda ser solamente para los residentes de la provincia, ¿no? O de los sectores aledaños. Si bien entendemos, hemos estado confinados y toda la gente por esta situación, pero también necesitamos de repente salir. Y si hoy día nos levantan la cuarentena, no hay ningún problema en que mañana alguien pueda ir, por ejemplo, aquí en Magallanes, a la Reserva Magallanes, un lugar donde va a estar abierto no va a estar confinado ni va a tener gente alrededor. Si eso es lo que tenemos que tratar de evitar, esas aglomeraciones. Obviamente en el caso de Torres del Paine, que se producían estas grandes aglomeraciones en la entrada, eso no va a poder ser posible. Hola, muy buenas tardes. Vamos a
plantea en nuestro reporte diario de la situación del COVID-19 en nuestra región. Informamos, por lo tanto, 18 casos se notificaron de acuerdo al registro de Pivigila Minsal durante el día de ayer, con el corte a las 21 horas, 16 casos de Punta Arenas, 1 de Porvenir y 1 de Puerto Natales. 15 casos corresponden a pacientes con sintomatología y 3 a pacientes asintomáticos. De esta forma, hoy día contamos con 836 casos, 797 de Punta Arenas, 19 de Puerto Williams, 9 de Porvenir, 9 de Puerto Natales, 1 de Primavera y 1 de San Gregorio. Esto con corte, como ya les dije, a las 21 horas. La tasa acumulada de casos en Magallanes alcanza a 469.000 por 100.000 habitantes, perdón, 469 por 100.000 habitantes. La letalidad se mantiene en un rango de 1.3% y la gravedad es de 1,8% de pacientes conectados a ventilación mecánica. Delante preguntaban al intendente que dentro de las cosas de éxitos que se decían de Magallanes, justamente estos son los 2 indicadores que hemos logrado mantener con la gestión que se ha realizado con los pacientes. Al no tener la capacidad límite de cama, sino que estar trasladando pacientes que puedan ser trasladados a Santiago y no tener una letalidad tan alta y, obvio, una gravedad tan alta. Esta es una de las cosas que se tomaron en cuenta. La proyección la vamos a seguir estabilizando en un promedio de casos de 12 a 14 casos diarios para la región, pero siempre se habla de promedio. Mantenemos la estabilidad en lo que se debe extremar precauciones sanitarias para no aumentar el riesgo, sobre todo en los adultos mayores. En cuanto a materia de exámenes, llevamos hasta la fecha 4.381 PCR con una positividad, que la nuestra sigue siendo alta, de 19,08%. En cuanto a hospitalizados, tenemos 41 pacientes en el hospital, de ellos 25 se encuentran en aislamiento, 16 en la UPC y 15 de ellos están con ventilación mecánica. En cuanto a la cuarentena, nosotros seguimos fiscalizando y esto se hace día a día, sobre todo específicamente casos positivos y los contactos estrechos. Llevamos 3.508 fiscalizaciones a nivel regional, con 46 sumarios en total. Ustedes se acuerdan que ayer les dije que habían 33 más 7, ya llegamos a 40 ayer, y ayer se hicieron 6 sumarios más, ¿ya? De estos sumarios ya hay varios que ya se fueron a la Fiscalía, yo firmé varios ayer y ya hay algunos que ya les debe estar llegando a la gente con las multas. Les dije que de eso yo no podía hablar, pero las multas ya se están cursando y tienen plazo para hacer su apelación y posteriormente cancelarla. Clarificar eso sí, que el fin de la cuarentena total para Punta Arenas no significa que los casos positivos de coronavirus y contacto estrecho dejen de realizar su aislamiento por 14 días. Son cosas totalmente diferentes. En este sentido, estas cuarentenas en domicilio deben continuar para las personas que tienen la indicación, que seguirán siendo fiscalizadas. Ya eso tiene que tenerlo claro la gente. En cuanto a partir de mañana, que levantamos la cuarentena, hemos repetido que no significa que relajemos las medidas de prevención frente al COVID, sino al contrario. Si va a andar más gente en la calle, nosotros tenemos que extremar las medidas. Hay que permanecer en los hogares y salir, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, solamente en los casos estrictamente necesarios. Cuando comenzamos esto, cuando yo volví, yo les decía que esto tiene que ser por convicción y no por imposición. Este es el minuto en que tenemos que probarlo, que estamos convencidos de que hay medidas que debemos aplicar y no porque se nos imponen. No olvidemos nunca el distanciamiento, acá ya se está viendo, y por supuesto el lavado de manos. Esperamos que la comunidad entienda que durante esta pandemia tenemos que reforzar todas las medidas, por lo que esperamos que no se produzcan aglomeraciones en supermercados u otros recintos que podrían ser abiertos una vez que los veamos. Sí recordar que se mantiene el estricto cordón sanitario en Punta Arenas. Estos perímetros son utilizados para controlar el acceso-salida en una zona o territorio, permitiendo el ingreso solamente para el abastecimiento básico o fines específicos relacionados a servicios esenciales. Siempre con los respectivos salvoconductos,
que se solicitan, ya sea presencial, ojalá por la comisaría virtual, en dependencias de Carabineros. Hay algunos puntos que queremos aclarar con relación al marco de levantamiento de la cuarentena. No tiene relación alguna con la posibilidad de apertura de restaurantes, ni cines, ni pub, ni nada que lleve a aglomeraciones. Estos deben seguir cerrados hasta que el Ministerio, el Gobierno indique lo contrario como una medida sanitaria. Respecto a los malls y centros comerciales, que es lo que nos han preguntado, como la zona austral, debemos recordar que este tipo de locales realizaron un cierre voluntario a nivel nacional de acuerdo a conversaciones sostenidas con el Gobierno. Estamos en conocimiento que entidades y locales del rubro comercio están participando actualmente en mesas de trabajo con el área de economía, con todas las autoridades, para estudiar su reapertura, que obvio tiene que ser gradual y con todas las medidas sanitarias. Lo anterior, todas las medidas, nosotros, todos los locales que quisieran abrir y que estén autorizados dentro de esta pandemia, con todas las resoluciones que hay, deberán cumplir con las normativas específicas dadas de acuerdo a todos los protocolos, y esas serán estrictamente fiscalizadas. Eso son indicaciones tanto para los funcionarios, personal que trabaja en los diferentes tipos de locales de diferentes rubros, como las personas que vayan a abastecerse, a comprar en esos locales. Lo mismo en sitios grandes donde no se aceptarán las aglomeraciones afuera de los locales. Nuestro mensaje para la comunidad es evitar concurrir a lugares donde se produzcan las aglomeraciones, ya que aumentan las posibilidades de contagio tanto para las personas como para su entorno, ya que deja que uno mismo pueda ser el vector del virus a personas vulnerables. También queremos informar que en la última hora de ayer se nos notificó de un caso positivo a coronavirus de un residente del ELIAM público de Punta Arenas, Cristina Calderón, administrado por una ONG dependiente del Senama. Frente a esta situación, nosotros, como siempre, iniciamos la investigación epidemiológica, que considera, por supuesto, el estudio de los contactos estrechos y el aislamiento de los mismos, y a su vez se han mantenido todas las coordinaciones de anoche mismo con el Senama Nacional, su dirección técnica, y se está en este minuto haciendo todo lo posible para que esto no sea un brote más grande. Frente a diversas consultas en cuanto a las empresas de sanitización, todas ellas requieren contar con autorización sanitaria. Por tal motivo, al contratar este tipo de servicio, siempre hay que exigir un documento que extiende la Seremi, para ver realmente si cumple con la normativa establecida para el uso de estos productos. Y además, todos los productos que se utilicen tienen que tener un rol del ISP que tiene que aparecer en el envase. Ya esa es la única forma de asegurarnos de evitar intoxicaciones por productos de sanitización, desinfección o limpieza. En otro ámbito y referente a la campaña de vacunación antiinfluenza, tenemos que informar que con el levantamiento de la cuarentena, a partir de mañana, se comienza la vacunación de preescolares para luego continuar con los alumnos de primero a quinto año básico. Para esto hay un plan diseñado de vacunación para este grupo de riesgo de la población, con todas las medidas de prevención, y lo que sí necesitamos hacer un llamado a la población que no acudan a los CEFAM con estos grupos etarios, porque van a ser citados a los establecimientos educacionales, y esto se va a informar oportunamente el día y hora y lugar en que se agendará esta vacunación. Recordar, como lo dijimos ayer, que estas vacunas están aseguradas para cada niño y niña de la región. Bueno, para finalizar, solo decir que aprovechemos esta pandemia cuidándonos, protegiéndonos y no haciendo mayor la circulación viral. Respecto a lo último que mencionó con el contagio en el ELEAM, un poco ampliar sobre la cantidad de abuelitos que van a estar, cómo se va a aplicar este distanciamiento, estas medidas de precaución para ellos. Ellos están confinados allá adentro, por supuesto, y podría ser quizá un poquito más preocupante cómo van a funcionar ellos, siendo que todos son mayores de edad también y todo eso. A ver,
el paciente que está con coronavirus positivo está hospitalizado desde el día 24. Ayer salió el resultado, pero él está hospitalizado, es una persona adulto mayor de 87 años y está grave. Ya anoche se tomó el PCR a todo el personal que ha estado en contacto estrecho con él, que fueron alrededor de 22, no alrededor, fueron 22 personas a las que se le tomó el examen, más a una persona que estaba muy cerca de él, también se le tomó el PCR, y estas personas quedaron en el aislamiento y de cuarentena se fueron 2 funcionarios, ¿ya?, que eran los que habían tenido el contacto estrecho con este paciente, que es un paciente postrado, pero que esto estamos hablando de que fue el 24, ¿ya? Eso es más o menos, se están tomando todas las medidas de aislamiento. De hecho, hay otro lugar donde se podría hacer más aislamiento, pero ahí están los mismos agentes de Senama a nivel nacional y regional, está viendo la cantidad de personal que necesitaría para poder, pero las medidas de aislamiento se están cumpliendo. Y por supuesto nosotros vamos a ir a fiscalizar. Seremi, bajo la misma línea, ¿se sabe cómo se podría haber contagiado esta persona, ya que estos lugares donde están las residencias de los adultos mayores, hace rato ya que fueron prohibidas las visitas? ¿Podría haber sido incluso una de estas personas, de los trabajadores o personas que llevan los insumos, etcétera? Mira, esto está en el estudio de contacto, ¿ya? Yo todavía no lo tengo en las manos porque empezó anoche, el estudio de contacto son más de 30 personas y recién ahí nosotros vamos a tener el flujo de cómo se pudiera haber infectado. Pero ustedes saben que en este minuto todo el mundo es vector, así que todo el mundo podría haber sido, por más de reglas que se puedan seguir, hay que tratar a todo el mundo como que tuviéramos coronavirus, comportarnos como que tuviéramos y tratarnos como que el otro tuviera. Así que hay que hacer el estudio. Una vez que nosotros conozcamos, nunca vamos a poder dar la identidad ni el flujo claro, pero por lo menos dar a conocer para que la otra gente tenga cuidado. ¿Se está evaluando el traslado de los otros adultos mayores que se encuentran en el ELIAM actualmente a residencias sanitarias, por ejemplo, para también protegerlos? No, recuerden que las residencias sanitarias solamente tienen pacientes COVID positivos, ¿ya? Y como este paciente está hospitalizado, está allá, y todo lo que tenga que estar hospitalizado va a estar, y lo que tenga que estar aislado, en el mismo ELIAM tienen un gimnasio que lo tienen adaptado para poder tener la gente aislada. En esas condiciones están trabajando. Seremi, cambiando de tema respecto a los casos positivos de coronavirus, pero que son asintomáticos. De alguna forma, ¿cómo se descubre finalmente esto? ¿Cómo finalmente se llega a que esa persona que no tiene síntomas se le toma finalmente el examen? Lo que pasa es que aquí hay cosas que se han levantado por ser contactos estrechos en algunos grupos específicos, ya que lo hemos hablado, que son los mismos contactos estrechos de grupos de adultos mayores, de salud en este caso, o de comunidades que han estado teniendo algún caso positivo, pero que podría ocasionar un problema más grave. Y de ahí se han sacado estas personas asintomáticas. Y hay otras personas, que son las menos, pero que nos ha pasado, que van por decisión propia a tomarse un test rápido y les ha salido la IgM alterada y han ido posteriormente a tomarse el PCR. Pero eso es más o menos el flujo. ¿Qué tal, Seremi? Sí, justamente en esa misma última pregunta que hacía Loreto, pasó en el caso de Unimar, justamente el día de ayer, que este joven realizó una cuarentena porque tenía un familiar justamente con la enfermedad y comenzó a sentirse mal el día martes y se va a comprar el test rápido, ¿verdad? Y le sale positivo. Se había hecho un PCR que hace 15 días atrás le había salido negativo. Y justamente ahí está la gran pregunta de la gente. Sabemos que es una enfermedad nueva, una enfermedad desconocida, todos los días conocemos algo más de la enfermedad. Pero como se está dando muchos casos, hoy día también el diario, aquí el colega, también informaban un caso muy similar en el ámbito privado. ¿Se puede dar ese tema? O sea, ¿qué pasa con el tema de los test rápidos? Lo que pasa es que hay una diferencia. Para el sistema de salud, lo que nos confirma un COVID positivo es el PCR, no hay nada más. El test rápido es solamente para ver en qué cantidad, así por decirlo, serológicamente se encuentran la IgG o la IgM. La IgM es una inmunoglobulina que reacciona ante la aparición de cualquier virus, hongo o bacteria, ¿ya? Son las defensas del organismo.
esa reacciona. Y esa se puede mantener por tiempo hasta cuando tú ya estás bien, no es contagiante, pero significa que tu inmunidad se defendió, tú tuviste inmunidad contra el virus, te defendiste. La IgG, que es la otra que sale, a veces positiva, es tardía. Esa es muy tardía y es la que te asegura realmente, entre comillas, porque ustedes saben que todo esto está en estudio, la inmunidad. Pero la IgM significa que tuviste contacto, pero no necesariamente eres contagiante en ese minuto. Y esto es lo que está pasando con estos casos, que se van a tomar el test rápido porque necesitan hacerlo, pero si ya tuvieron el contacto con el COVID, tuvieron COVID, a veces asintomático, van a tener el IgM alto, o positivo, perdón. Estamos próximos también al tema del carnet COVID, ¿verdad?, que se comienza a dar al día de mañana. Otra pregunta de la gente también es que han tenido el síntoma, se le ha dado el alta, pero no se le ha hecho nuevamente un examen y a pesar de todo tienen un certificado en sus manos. ¿Qué se les puede decir a esas personas que están preocupadas porque no se le ha hecho un nuevo examen y se le ha notificado por teléfono principalmente de que están de alta? A ver, es que, el carnet COVID es algo que todavía todavía están viendo cuándo sale. Nosotros no tenemos más que la información que da el ministro diariamente de eso, todavía no ha salido nada legal. Lo segundo es el certificado ese que se le ha dado a algunas personas que lo han solicitado de que han terminado su cuarentena, es decir, que están entre los 637 recuperados, que se les entrega un certificado para presentar en su trabajo que le está exigiendo, pero no es que estemos dando certificado. Y lo otro era, se me olvidó, era... No, vinculado justamente al mismo tema, porque la gente dice que no se le hace un examen como decir que están de alta. No existe el examen de salida, no existe porque, por lo mismo que les acabo de explicar, porque va a salir alterado, el único que se podría hacer es el test rápido y les va a salir alterado el IgM porque ya tuvieron contacto con el virus, pero eso no significa necesariamente que sean contagiantes ni estén positivos en ese minuto. Mi última pregunta, porque me preguntan con el tema de los cordones sanitarios, en el sector sur, ¿también habrá cordón sanitario? ¿En qué sector específicamente? Es que, acuérdense que los cordones sanitarios son para un determinado lugar, comuna, ¿ya? Nosotros hacia allá no tenemos entrada de nadie más que de los mismos puntarenenses que salen, entonces San Juan para allá sigue siendo comuna, no hay más límites, por lo tanto cordón sanitario no existe. Existen las medidas, obvio que los van a tener que controlar y todo, que eso se está haciendo, pero no es cordón hacia allá. Solamente, disculpen, es la entrada de la región, entrada y salida. Seremi, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Marcelo. Tengo 3 preguntitas. La primera, saber si hay alguna planificación, se está evaluando también tomar algunas medidas respecto a posibles aeroevacuaciones de pacientes críticos. ¿Por qué le pregunto esto? Porque se está viendo en Santiago un aumento explosivo, sobre todo en los hospitales públicos donde comúnmente eran aeroevacuados estos pacientes. Quería saber si hay alguna planificación, si hay alguna mesa en la cual ya se esté empezando a evaluar posibles otros lugares de traslado o otras regiones. Antes también que se levantó la cuarentena acá y funcionarios del gremio ven preocupado ese tema, el tema del OPC. A ver, todo el tema de lo que es aeroevacuación, obvio que está planificado y es en red. Ya no es a Santiago solamente donde se pueden llevar los diferentes pacientes que estuvieran con necesidad de aeroevacuarse, pero recuerden lo que yo les he dicho, no se aeroevacúan los pacientes más graves, ya se aeroevacúan los pacientes que pueden aguantar un traslado. Y nosotros tenemos toda la red pública y privada nacional que esté disponible. Ya no es que solamente contemos con Santiago, con algunos lugares, con Puerto Montt, no, es toda la red pública. Si en algún minuto cualquier sistema llegara a colapsar, tenemos Concepción, Valparaíso, tenemos un montón de partes que no ha presentado grandes problemas como para trasladar. Eso es lo que está haciendo la red de salud. La siguiente pregunta corresponde a los casos de los recuperados. Ayer, en el diario de hoy día nosotros sacamos una nota respecto a un paciente que él mismo confirmó que se le realizó un segundo test estando de alta y este volvió a salir positivo teniendo una recaída. Yo quería saber si usted tiene más información al respecto y si hay alguna información que corresponda a recuperados que estén presentando síntomas nuevamente. No tenemos. Lo que pasa es que yo leí un poco la historia del paciente, pero es el mismo caso que acabo de señalar. Lo que él se tomó fue un PCR, un test rápido, no fue otro PCR.
Por lo tanto, él no salió positivo con un PCR nuevamente, él salió con la IgM alta. Claro, que ahí hubo confusiones seguramente porque él se lo fue a hacer a una clínica privada y le dieron alguna información que quizás lo confundió, ¿ya? Pero esa es la información que tengo yo del paciente, no existe más. Yo creo que por eso lo aclaramos, porque está existiendo mucha confusión entre el PCR y el test rápido. Y bueno, de ahí, si quieren, esto se lo podemos dar escrito para que puedan en un lenguaje, ustedes que son los capos de la comunicación, hacerlo en un lenguaje más coloquial para que la gente lo pueda entender y no ande yendo a todas partes a cada rato a hacerse exámenes test rápido. Porque lo ideal es que si te sientes mal después de haber sido positivo, de levantar tu cuarentena, consultes con un médico, porque incluso después de haber tenido un coronavirus puedes estar empezando otro sistema, enfermedad respiratoria que no necesariamente el coronavirus. Así que ahí les pediría que me ayuden y que en vez de ir a hacerse el test, pregunten primero, consulten con un médico. Y por último, Seremi, quería saber si hay alguna información respecto a este proceso que está llevando la Fundación Arturo López Pérez de la transfusión de plasmas convalecientes. Si ya hay alguna situación acá en Punta Arenas, ¿se ha evaluado realizar algún estudio al respecto para posibles casos de recuperación más rápida de COVID? Yo tengo antecedentes de lo mismo, de lo que he visto por la tele, por la prensa, pero nada más. Es todo lo que he visto y no sé si acá se han realizado estudios. Me imagino que el CADI, como es investigaciones, puede estar haciendo algo. Hay varias personas que han hecho denuncias, anónimas por supuesto, de personas que salen de la comuna de Punta Arenas con destino a, puede ser parcelas de agrado o segundos domicilios que están ubicados en el sector de Torres del Paine. Esas personas, ¿hay algún control para esas personas? Sí hay, y de hecho las denuncias que nosotros hemos tenido se han fiscalizado, y la verdad en los controles, por ejemplo, de CONAI, que en todo lo que se ha hecho en Tres Puentes, lo máximo que hemos visto son 4 personas y 4 personas que han estado siendo fiscalizadas y todo, pero no ha sido tanto como lo denuncian. Yo creo que en ese sentido se han portado bastante bien. ¿Pero esas personas tienen autorización para salir a No, segundos solamente domicilios? tienen autorización para salir aquellas personas, por ejemplo, que piden una autorización para venir a buscar medicamentos, ¿ya? Y cuando se devuelven tienen que comprobar que llevaban medicamentos para alguna estancia. Eso sí ha existido, pero con autorización. Gracias. Muchas gracias.